Hola, este es un nuevo video sobre levantamiento, gestión y gobernanza de riesgos. Soy Pablo Matamala. El día de hoy voy a conversarles sobre una nueva teoría de riesgos, estas teorías que tratan de explicar el por qué cierto tipo de instalaciones u organizaciones son más propensas a sufrir algún tipo de desastre. Vamos a hablar sobre la teoría de degradación de sistemas. Esta teoría fue elaborada en el año 96 por Weir, y la verdad lo que nos dice es que los sistemas, instalaciones, pensando en instalaciones, maquinarias, equipos, una vez que comienzan a interactuar con sus usuarios, con sus operadores, con otros sistemas también, con su entorno en general, empiezan a ser modificados, alterados, a sufrir pequeñas modificaciones, mejoras, lo que el autor llama parches en el fondo. Y la verdad es que estos parches se van acumulando durante el tiempo y muchas veces no son documentados, pues son más bien elementos de la práctica del día a día, o son errores y fallas en la interacción con otros sistemas que no están visibles a todo el mundo, y la verdad es que no están documentados. Entonces el sistema de alguna forma sigue operando, sigue acumulando este tipo de modificaciones, parches, etcétera, y deja de responder en la forma en que fue diseñado. Ya no es el mismo sistema de antes, es un sistema que el autor llama que opera entonces en un modo degradado en el fondo. Ya no es el mismo, no responde de la misma forma, no es tan anticipable la respuesta que va a tener ante un cierto estímulo, está alterado. Entonces estos parches, estas fallas, alteraciones, pequeños errores, modificaciones, empiezan a acumularse a lo largo de la vida útil del sistema, y eventualmente pueden ir acumulando lo que puede desencadenar en una catástrofe en el fondo, o una falla catastrófica. Esta teoría funciona bastante bien con la que vimos antes, que es la de noción de normalidad, y les voy a explicar al final por qué llego a esa conclusión. Primer ejemplo, tomé el caso emblemático de la mina San José, creo que es algo que todos recordamos muy bien. También quiero aclarar que todos los ejemplos tienen elementos que calzan bastante bien con distintas teorías en el fondo, pero en este caso en particular me voy a enfocar desde el punto de vista de la teoría que estamos presentando para este caso en el fondo. Bueno, antecedentes de la mina San José, ya desde el 1840, y antecedentes de que se estaba explotando ese mineral. Posteriormente fue ya industrializado en el siglo pasado, y una vez que empezó a operar a gran escala, llegamos al 2004, esto muy en resumen, donde hubo un cambio en la estructura de la propiedad, y esto terminó reflejándose en un cambio en el estilo de operación de la instalación. De acuerdo a declaraciones que dan algunos de sus trabajadores en las investigaciones que se hicieron, hablan de que se priorizó la producción por sobre la seguridad. En estos mismos informes de las investigaciones oficiales se habla de que, como respaldando un poco esta afirmación, que entre el 2004 y el 2007 hubo 2 fallecidos dentro del yacimiento. Entre el 2003 y el 2010 hubo 2 amputados, y entre el 2005 y el 2010 hubo 36 accidentes que fueron reportados al Servicio Nacional de Geología y Minería. De estos, 13 incidentes se debieron específicamente a la caída de roca, y esto es muy relevante. Algunas personas que declararon también en estas fases de investigación indican que incluso hubo más accidentes y que no fueron reportados oficialmente. En enero del 2007, un trabajador muere por un planchón, o lo que corresponde a una caída puntual de roca en un punto de una rampa de acceso, y la mina fue clausurada hasta fines de mayo del 2008, donde la reapertura fue autorizada bajo ciertas condiciones que incluyeron algunas medidas de seguridad, como implementar un sistema de fortificación continuo
para ir enmayando en el fondo zonas que se iban liberando a medida que la producción iba avanzando y la roca iba asomando en el fondo, en las zonas de producción y en las zonas de rampa. Y se habla en el fondo, aquí lo copié textual de la investigación, de una declaración de una persona que dice que existe un procedimiento de enmayar hasta 3 metros de frente, pero que tarde mal y nunca esto se cumple. A veces se avanzaban hasta 12 metros sin enmayar. De hecho, el 3 de julio del 2010, esto estamos hablando solo un mes antes del accidente que todos conocemos, un minero pierde una pierna debido al desprendimiento de material rocoso, porque no se repuso una malla de fortificación de una zona de techo. Sin embargo, el libro de novedades indica que el refuerzo sí sería instalado, lo cual ya empieza a hablar de que hay ciertas prácticas que no se sinceran realmente en los reportes. El 5 de agosto del 2010, el día del gran accidente, en el fondo, a eso a las 10 de la mañana, se siente una fuerte explosión de roca. Y solo 1 hora y media después de eso, se produce el derrumbe que dejó atrapados a los 33 mineros. Finalizando el caso, en el fondo, el 13 de octubre del 2010, los 33 mineros son rescatados. En los informes de investigación oficiales se habla de que la principal causa tiene que ver con la mala construcción de la rampa de acceso, el debilitamiento de pilares y puentes en la zona, ¿no es cierto?, a medida que la mina iba avanzando, y la insuficiente fortificación, que se relaciona básicamente con lo que mencioné antes. Y habla de sobreexcavación y reexplotación indiscriminada en pilares y placas. Las consecuencias, bueno, el rescate tuvo un costo de 29 millones de dólares aproximadamente. Hubo una investigación penal que fue cerrada en 2013 sin realizar ningún tipo de imputación a ninguna persona. Sin embargo, al poco tiempo del accidente, el Senajomín dispuso la clausura de 18 otras minas que no cumplían con medidas básicas de seguridad. Es decir, están operando bajo estándar. Y la tasa de fatalidad en accidentes en esta zona se redujo en un 75%. Se presume que gracias a las medidas que fueron impulsadas después de este derrumbe. ¿Cómo calza la teoría con los elementos de este caso en particular? Bueno, la teoría nos dice que los sistemas, ¿no es cierto?, van siendo modificados, alterados y parchados durante su vida útil. Aquí tenemos un yacimiento con más de 150 años de historia y que, si bien se habla de un sistema de fortificación, este no habría sido realizado como indicaban los procedimientos. Estamos ahí hablando de parches, modificaciones, cosas que no están siendo hechas como fueron diseñadas. La teoría dice que los parches se acumulan en el tiempo y muchas veces no son documentados. Bueno, las explosiones de roca generan varios accidentes desde 2004 y no todos los accidentes o incidentes fueron registrados, como mencioné anteriormente. También, de nuevo, recién hablaba de procedimientos que no son seguidos. Entonces hay elementos que no están siendo documentados. El sistema, según la teoría, no responde como fue diseñado, opera en un modo degradado. Bueno, esta mina aparece en los informes que fue sobreexcavada y fueron debilitados sus pilares y puentes. Entonces claramente estamos en una mina que no está operando como se espera o como define el estándar o como incluso fue autorizada para que operara. La teoría nos dice también que pequeñas fallas, alteraciones y errores acumulados pueden incubar una falla catastrófica. Bueno, aquí tenemos grave accidente un mes antes y una explosión 1 hora y media antes del derrumbe principal, que es el caso que estamos analizando. Es decir, señales realmente importantes, relevantes, con muy poco tiempo antes de que ocurriera el accidente. Y como dije antes, varios accidentes desde el 2004 del mismo tipo. Entonces calza bastante bien con esta teoría. Podemos decir entonces, en resumen, que esta teoría de degradación de sistemas trata de vincular de alguna forma la mayor propensión a accidentes o desastres a la acumulación en el tiempo de parches, de modificaciones, alteraciones, pequeños cambios, errores que son acumulados en un sistema. Entonces los desastres serían incubados producto de que estos cambios que son realizados en el sistema por los usuarios, por la interacción con el entorno, no son documentados y el sistema deja de responder en la forma en que fue diseñado. El caso que presenté es un ejemplo, creo yo, que ilustra bastante bien cómo en una instalación se van acumulando fallas en el tiempo,
hasta que finalmente terminen por desencadenar un desastre. Dije de un comienzo también que esto funciona y se complementa bastante bien con la teoría de noción de normalidad que vimos antes, ya que de alguna forma es la misma organización la que persevera en las malas prácticas ignorando las advertencias. Es decir, hay una especie de ceguera respecto a las señales claras y las advertencias que se presentan a lo largo del tiempo, y pese a eso se sigue actuando de la misma forma y no tomando las medidas para evitar que finalmente se pueda llegar a la ocurrencia de un gran desastre, como fue el caso. Bueno, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya sido de interés y los invito a que en el próximo video profundicemos un poco más con más casos prácticos relacionados a esta teoría. Nos vemos.